Buenas, vamos a ver, llevamos unos días que estamos utilizando la máquina láser y está pitándonos el chiller constantemente. Eso es pues, una de las razones, pueden ser varias, eh, porque el relé esté mal, que luego lo vamos a ver. Una de las principales es que una de las mangueras o en un trozo pues lo estemos pisando, no tenga un buen flujo de líquido y entonces esto hace que pite, ¿vale? Cuando lo tenemos así. Entonces lo primero que voy a hacer es, la voy a encender y ya vais a ver que se va a encender la alarma. ¿Dónde está el interruptor? Voy a encender la alarma y es continuamente, o sea, trabajar con esto y eso que nosotros le hemos puesto un, un dispositivo ahí para que suene menos, lo podemos tapar, lo voy a apagar. Es constante, pero el fluido por todo el circuito funciona perfectamente. De hecho lo vaciamos, lo volvimos a llenar, expulsó el aire y seguía pitando. Entonces lo primero que hacemos es revisar cada una de las mangueras por todo su recorrido, que no esté pisándose, que no esté pues hecho el codo este, ¿vale? Luego nos metemos por aquí y vemos que está perfectamente. Subimos por arriba, nos venimos al láser, igual, está perfectamente. Entonces lo que vamos a hacer es quitar todos los tornillos, quitar la carcasa y vamos a meternos por dentro y vamos a ver, porque aquí tiene un dispositivo dentro del agua que cuando fluye el agua empuja este imán que se pega con este, cierra el contacto y entonces no sonaría la alarma. Y puede ser eso, una de las razones principales. A lo mejor se ha metido un poco de suciedad, una pequeña mota y hace que no gire bien o que no haga bien contacto esos imanes. Lo vamos a ver. Vale, pues voy a desmontar la carcasa. Vale, lo primero por seguridad, pues le quitamos la corriente. Dejamos ahí. El tapón, si no nos sale la carcasa, ¿vale? Lo vamos a quitar al final y desarmamos, quitamos todos los tornillos. Ah, mira que lo he dicho, hay que quitar el tapón. Este es el relé, ¿vale? El relé. Y aquí dentro es lo que está la pieza, que viene el circuito por aquí sale el agua, ¿vale? Por aquí sale y por aquí entra. Vuelve al tanque y la vuelve a expulsar por aquí. Entonces una de las posibles causas es que aquí, ya os digo, ahora lo voy a desarmar y lo vais a ver. Cuando lo desarméis, aunque pongáis la mano así, tened cuidado porque va con presión y puede salir disparada. Entonces, quitamos estos tornillos, despacito, poco a poco. ¿Veis? Y este es, cuando viene el flujo del agua, que viene así, empuja esta pieza y tiene que dar con esta otra de aquí, que es imán con imán. Entonces si está así, esto no pitaría. Si yo ahora lo enchufase y tapase aquí, pero es que no quiero porque puede salpicar, y yo cerrase esto, seguramente no estaría pitando constantemente. Entonces uno de los problemas puede ser este. Vemos que gira bien, entonces no sé cuál puede ser otro problema. Puede ser también la presión, que no vaya con mucha presión el, el flujo de agua. Porque es que yo aquí no veo problema, la verdad. No sé, voy a limpiarlo un poquito. Lo vuelvo a montar y hacemos una pequeña prueba, ¿vale? Vale, ya nosotros no lo vamos a hacer porque ya veis que está limpio. Ya cuando le quitéis la carcasa aprovechar y lo limpiáis. Nosotros lo limpiamos y le cambiamos el agua el mes pasado de junio. Entonces, y ha ido bien. Ya ha empezado a pitar hace 5 o 6 días. Entonces, pues bueno. Esto es lo que digo yo, la pieza que hace contacto con esto, imagino que por imán.
pero es que no hay ni mota de polvo ni nada. Veo que esto está libre, gira bien, así que muchas veces desarmándolo y volviéndolo a armar, que esté bien posicionado, vamos a probar. Lo volvemos a armar y ahora sí hacemos una prueba. Vale, apretamos los tornillos. A mí me gusta apretarlos poco a poco. Empiezo con uno, luego con el diagonal, luego con este, el diagonal, y los vamos apretando poco a poco, así asienta perfectamente. Vale, le damos corriente. No le voy a poner la tapa y vamos a enchufarlo. Y sigue pitando. Otra cosa es, lo que podemos hacer es, le vamos a quitar, vamos a desenchufar, le vamos a quitar el relé. Quitamos este tornillo, empujamos un poquito para acá y ya sale. Vale, y aquí lo que hay que hacer es observar el relé, porque aquí hay, a ver si lo veo, esta pieza que es de imán, cuando tiene un problema pues no hace contacto. Hay que fijarse bien aquí. La pata. Vale, me voy a fijar un poquito, voy a estudiar un poquito el relé este, a ver cómo funciona, porque hay mucho cable aquí, y a ver si le podemos dar una solución, y os digo, ¿vale? Venga. No vamos a poder enseñar la solución porque no tenemos el relé, lógicamente lo tenemos que pedir, pero que sepáis que generalmente cuando ocurre esto lo que tenéis que ver es todas las conexiones, lo primero que el flujo de agua tenga presión, que notéis que salga, ¿vale? Que salga y que luego entre por esta otra manguera. Luego, con la máquina apagada y desenchufada, desarméis esto, que ya sabéis que aquí hay un sensor, y veis si se mueve libremente, lo limpiáis y demás. Y si no, pues el problema fácil que esté en el relé. Aquí nosotros ya lo vemos, porque se ve perfectamente que el imán se pega al principio, tiene fuerza, pero luego no. Y esto entiendo que no falla. Lo suyo sería quitar esto, hacer contacto con el imán como que fluya el agua y a la vez tapar esto, claro, pero es que no tenemos una pieza que lo tape. Y es que, aunque pongamos la mano, sale mucha presión y va a salir disparada el agua. Y está todo esto lleno de cables a 220 voltios. Prefiero no hacerlo. Prefiero pedir el relé, que yo creo que va a ser esto, y ya está. Muy buenas otra vez. Han pasado 2 días, pero como no me quedaba a gusto, yo pensaba que era del relé y efectivamente lo he desarmado con mucho cuidado, lo he sacado de su carcasa, he visto cómo tienen las patillas, las numeré ahí, pero como no podía ver esto, pues las numeré a mi forma y empecé con esta de aquí, pero realmente va así, ¿vale? Entonces, el diagrama del relé es la patilla 7 y 8, que son estas dos, y generalmente suelen ser más pequeñitas o vienen dispuestas de otra forma, alimenta la bobina, que es de 24 voltios. Vale, si no está alimentada, el contacto 5, que entiendo que es el común, está haciendo contacto con la patilla 1. Lo mismo ocurre con la 6 y la 4. Perdón. Entonces, cuando alimentamos la bobina, la excitamos, 24 voltios, pasa a hacer contacto el común 5 con el 3 y con el 1 no. Quiere decir, y en el mismo caso en el lado derecho, ¿vale? Quiere decirse que ahora yo, para comprobar el relé, no hace falta desarmarlo para ver si funciona. Luego lo he desarmado porque ahora os voy a contar. Mirad, yo no soy experto, soy aficionado a la electrónica
no he encontrado en el datasheet este mismo relé, porque quería ver características y demás. Entonces he encontrado uno muy parecido y lo que tenemos que hacer, lo voy a meter un poquito a la carcasa para que apoye bien y así medir, así, ¿vale? Tenemos el relé, estas dos patitas de aquí son la bobina. Entonces, para ver si la bobina está en buen estado, nos tiene que dar una resistencia, según el datasheet que he visto, lo más parecido a este, de unos 650 ohmios. Ya lo he comprobado, la verdad, y creo que daba 640 y algo. Entonces, pongo ahí la luz. No, ¿verdad? Ahí estamos. Y vamos a ver cuántos ohmios nos da. 640 y algo. Vale. Eso nos indica que la bobina, en principio, está bien, ¿vale? Puede fluctuar un 5%, un 10%, y eso es algo normal. Ahora nos vamos a continuidad. Nos vamos a continuidad. Vale, ahí estaríamos. ¿Vale? Ya tenemos continuidad. Entonces lo que les decía, la patilla común esta, que sería la 5 con la 1, nos da continuidad. En cambio, la 5 con la 1, 2, con la 3, no. ¿Por qué? Porque ahí está normalmente abierto. Y aquí está normalmente cerrado y nos da continuidad. Y en el lado derecho nos ocurre lo mismo. Nos vamos a la patilla 6 con la 2 y nos tiene que dar continuidad. ¿Y qué pasa? Perdona, porque estoy así agachado, además con la espalda que me duele, no me da continuidad. Y lógicamente con la 4 tampoco. Entonces, ahí estaba el fallo. Ahí estaba el fallo. Ya se le golpeaba y dejaba de sonar la alarma y demás. Ahora aquí en el microscopio digital lo podemos ver. Nos vamos a la patilla que no da continuidad, que es esta. ¿Vale? Ahí lo podéis apreciar. Esta tendría que estar en contacto con esta. Lo voy a mover porque yo a simple vista parecía que sí, entonces no lo entendía. Ahí tenía que estar pegada, ahí. ¿Veis? Es nada, es nada, menos de 1 milímetro. Y luego yo cuando le meta chicha, alimente a la bobina, la citamos y se vendrá al otro contacto. Vale, entonces, solución. Bueno, el primer problema es que cuando un relé está funcionando y está aquí, alimentamos la bobina y se nos va la otra patilla. Aquí, según se está alejando, ahí se forma un pequeño arquito y va quemando el contacto, que seguramente es lo que no he visto. Voy a ver si el contacto está sucio, pero bueno, aunque esté limpio, es que no llega a hacer contacto. Entonces lo que voy a hacer es doblar un poquito, muy poquito, a ver si lo consigo, para que haga contacto ahí, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer esto? Lo normal es pedir unos relés, que ya los hemos pedido, pero los que yo he encontrado con estos datos, este prácticamente igual, la misma marca no, nos tarda unos 5 o 6 días y nos hace falta utilizar el láser. Entonces no perdemos nada por intentarlo. Yo creo que el fallo está ahí, lógicamente, no puede ser otra cosa. Vale, pues vamos a quitar el tornillo que tiene aquí, que sujeta, digamos, todo el cuerpo. Voy a encender la luz. Voy a poner las gafas. Para poder sacar esas patillas y doblarlo un poquito hacia el interior, hacia el exterior, cada contacto donde debería hacer. ¿Ves? Aquí ya libero el tornillo y ya me puedo manejar y con mucho cuidado las saco. Mirar, lo voy a poner en el microscopio, se va a ver mejor. Ahí está. ¿Veis lo que os decía? Se va quemando tanto la una, esta está mejor, la que no hace contacto es esta, y encima está un poquito quemada. Vale, pues me trae el limpiacontactos, por no dárselo ahí, aunque esto seca rápidamente, no pasa nada, y no conduce electricidad. Le damos aquí al bastoncillo,
Y vamos a ver si los limpiamos, aunque sea así un poquito, y aprovechamos. Y este de aquí, eso es quemado, pero no creo que salga. Vale, ya estaría. Y ahora lo que os decía, voy a intentar esta patilla, que es la que no, la voy a doblar un poquito para afuera, así, y vamos a ver si funciona el invento. Lo colocamos, que esté ahí perfectamente horizontal, le ponemos el tornillo y lo fijamos. Vamos a ver si hace contacto ahora. Era esta. Vale. Ahora parece ser que sí. Vamos a comprobarlo. Vale, lo he recolocado para que lo vieseis mejor. Entonces, repito, un resumen muy rápido. Aquí no tiene que haber contacto entre las dos patas que alimentan la bobina y nos tiene que dar una resistencia de lo que nos diga el datasheet. Entre la pata común, esta y este interruptor, si no está alimentada la bobina, que ahora no lo tengo alimentado, no tiene que haber contacto, y con esta, que es normalmente cerrado el circuito, sí. Y en el otro lado pasa igual, aquí tiene que haber contacto y aquí no. Ahí no, vale. Ahora vamos a alimentar la bobina y se nos va a pasar el normalmente cerrado a abierto y el abierto a normalmente cerrado. De hecho se oye. Vale, entonces ahora aquí no tiene que haber contacto y aquí sí. Perfecto. Y ahora aquí no tiene que haber contacto y aquí sí. Así que en principio hemos solucionado el tema del relé hasta que nos venga. Claro, es que no es muy... Voy a quitarle ya la corriente. Esto es en caso de emergencia, porque lo mejor es comprar un relé que valen 6, 10, 15 euros, dependiendo de la marca y el modelo. Entonces ahora vamos a volver a meter el relé en su cajita, con mucho cuidado. Ahí ha encajado. Vale, ahí ha encajado. Voy a hacer otra prueba. Con la carcasa montada. ¿Veis? Ahí no se puede escuchar cómo va de cerrado al abierto para cerrarlo. Voy a hacer la última comprobación. Perfecto. Lo alimentamos. Perfecto. Y perfecto. Vale, pues ahora voy a volver a conectar los cables exactamente como estaban y vamos a ver si por fin se ha solucionado el tema del láser, del chiller, y ya no nos pita la alarma constantemente, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer la prueba definitiva. Voy a quitarle la alimentación. Lo vamos a enganchar como estaba. Empezando aquí por las bobinas, que lo tengo ya apuntado. Voy a empezar desde atrás. Vale, ya lo hemos conectado como estaba. Vamos a ver. Perfecto. Vale. Ahí está. Está llevando el agua, tiene presión. Todo correcto. Bueno, pues súper contento. No es lo recomendable, pues porque un relé no vale nada. Voy a pararlo. Y es mejor esperarse, pero es que tenemos que usar la máquina. Entonces nos está volviendo loco. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y ya os digo, lo primero, revisar todos los manguitos, las mangueras, que no esté pisado, obstruido, que circule bien el agua.
luego el sensor, luego nos iremos al relé y luego si no, si hay otros fallos, puede ser por lo visto la presión y demás, que eso ya no sé si se puede tocar la presión o... Pero vamos, lo típico es esto y lo podemos solucionar. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, a ver de qué es, ¿vale? Un saludo a todos, chao.